Usted nunca se le ocurra enfrentarse directamente con el diablo. No, usted pídale a Dios que ese Padre bueno sea el que envíe el Santo Espíritu y este demonio tenga que huir por la misericordia y por la presencia de Dios en la vida de esta persona. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que lo rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Donde quiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño, y muchas veces le he arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es esto de si puedes? Todo es posible para quien tiene fe. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos creían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Le dijo: esta clase de demonio con nada puede ser arrojada, sino con la oración y el ayuno. Palabra del Señor. Fuerte el aplauso, la palabra de Dios proclamada en este lugar. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Este tema lleva como nombre: Señor, ten piedad de mi hijo, que su estado es lastimoso. Y vamos a ver un proceso de sanación y liberación desde el joven atormentado por un espíritu mudo y traído ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mírenme aquí. Todo proceso serio de liberación cumple con 4 partes. Escúcheme muy bien. Antes del proceso, durante el proceso, la oración en sí y después del proceso, es decir, después de la oración en sí. ¿Qué encontramos nosotros antes de un proceso de liberación? Antes de un proceso de liberación encontramos nuestra vida, lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos vivido, a lo que nos hemos dedicado, las puertas que hemos abierto, los errores que hemos cometido. ¿Cuántos de nosotros estamos en este lugar porque tenemos en este instante un problema, una dificultad?
Y el Padre Pío decía, bendita enfermedad, bendita culpa, bendito demonio, que nos trajo a los pies de Cristo. Y el Padre José Antonio Fortea dijo, el diablo muchas veces se convierte en un pincel bastante rudo en las manos de Dios. Porque el diablo, aún el diablo, es una criatura que no puede hacer lo que quiera hacer, sino que se tiene que regir aún en los designios de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, por una enfermedad, por un problema, por una dificultad, por un ataque del diablo, terminamos a los pies de Jesús? Por esa razón hay que ver, escúchenme muy bien, nuestra vida antes de un proceso en sí. ¿Y cómo vivimos nosotros? Y a veces vivimos por la puerta ancha. A veces vivimos sin pensar absolutamente en Dios y sin tener ninguna clase de fe y ninguna clase de piedad. Nosotros lo vemos aquí en este pasaje del epiléptico. Antes de el proceso en sí, antes de la oración en sí, escúcheme muy bien, nosotros vemos aquí algo importante. Dicen estos apuntes que he tomado para todos y cada uno de ustedes. Dice que antes del proceso en sí, se encuentra la iglesia representada con los discípulos. Es decir, los discípulos del Señor representan a toda la Santa Iglesia Católica. Los discípulos son los que le presentan el caso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean qué interesante esto. Los discípulos representan a la iglesia y los discípulos son los que le presentan el caso a nuestro Señor. Vemos que el familiar es quien explica los síntomas, porque el familiar es el que conoce qué es lo que ha hecho, cuántas veces lo ha hecho, cómo lo ha hecho, en qué ha estado metido, en qué ha estado involucrado. Y segundo, el Señor Jesucristo, que todo lo puede y que todo lo sabe, el Señor pide la ayuda a la iglesia y a la familia. Y eso es importantísimo. Antes del proceso en sí, nosotros tenemos que ver y que saber que hacemos parte de la Iglesia Católica. Que al acudir a la iglesia es la que nos presenta delante del Señor. Pero que no podemos ir solos, sino que tenemos que ir con nuestra familia. Y que Jesús, aunque todo lo puede, pide ayuda a la iglesia representada en los discípulos y a la familia representada en el Padre. Por eso dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Entonces todo proceso tiene un antes de ese proceso en sí. Un ejemplo, yo conocí el caso de una familia que ellos tenían muchos negocios, muchas empresas, tenían mucho dinero. En Colombia los conocí, y esta familia se separó totalmente de Dios. Al separarse totalmente de Dios, hicieron cosas que no debían hacer. ¿Como cuáles, padre? Como ir a las botánicas, como ir a los brujos, como cargar los amuletos. Yo ayer que estaba compartiendo con ustedes, yo veía muchas personas que sobre sí, sobre su cuerpo, llevan amuletos, cuarzos, gente que se pone piedras sobre ellos. Eso hace parte de lo que se llama la cristalterapia. Y para que una persona utiliza un cuarzo para que se le vea bonito, no lo utiliza para que se le vea bonito, lo utiliza para la protección, para quitar energías y yo no sé qué cosa, y ya se convierte en una superstición, en magia. Hay un amuleto, búsquelo por internet, búsquelo. Ustedes que andan con el celular hoy en día en la mano igual que yo, pongan ahí en Google, googleelo. Dicen que hay un santo que todo lo sabe, se llama San Google, googleelo, póngalo ahí, ponga el Nazar. N-A-Z-A-R, Nazar. ¿Qué le sale? Le sale un ojito, un ojo redondito, o a veces en una manito, un ojo que se llama el Nazar, y es un amuleto musulmán. Es un amuleto.
Y la gente carga en las manillas unas bolitas con ojos. Y esto es una brujería tremenda. Hace parte de la magia amarilla, magia azul, poder psicotrónico, método Silva, tercer ojo, ojo de acecho, encantamientos y una cantidad de cosas que la gente cree que es un juego portar eso. Algo terrible. Una vez una señora me dijo, ay padre, es que es el ojo de Dios. Y otra me dijo, no padre, es que son los ojos de Santa Lucía que se los sacaron y entonces yo los cargo en la manilla. No señor, ponga ahí, ponga, Nazar, ponga ahí. Y le voy a decir un amuleto musulmán. Hay otra gente que carga una manito. Una señora me decía, padre, es que esa mano es la mano de la Virgen de Fátima. No señora, no es la mano de la Virgen de Fátima. Se llama la mano de Fátima porque Fátima se llamaba la hija de Mahoma. Mahoma estaba casada con un hombre que se llamaba Omar. Y entonces es un amuleto musulmán. Y lo utilizan para la buena suerte, para la protección. Y el que carga esto está cargando un amuleto. Hay gente que carga bolsitas rojas, verdes, amarillas o de colores que le dan en las botánicas. Hay gente que carga sobre sí medallones con diferentes tipos de dibujos redondos, con estrellas de 5 puntas y una cantidad de cosas. Hay gente que carga manillas rojas que para la protección y la buena suerte. Padre, ¿hay algo malo en utilizar la manilla roja? Sí, claro que sí. Si la manilla roja la compró usted en una botánica y la utiliza usted que para la contra de la hechicería, yo no sé qué, ya la convirtió usted en un amuleto. Ahora, si usted se pone un denario color rojo que representa la sangre de Cristo y usted reza el rosario y clama la sangre de Cristo sobre usted, ya es diferente. Pero si usted lo carga para la protección, la contra y yo no sé qué, brujería. ¿Y en dónde aprendemos eso? En el mundo. Y esta familia se separó de la iglesia. Y en lugar de llevar al sacerdote para que le bendijeran la empresa y la casa, llevaban al brujo. Y los martes y los viernes hacían riegos, que con la ruda y que regaban que la sal y que se bañaban en yo no sé qué y en yo no sé cuánta. Hasta que llegó un día en que un hijo, el menor, empezó a ver una sombra en la casa. Y ese niño, cada vez que veía esa sombra, gritaba. Y entonces pasaron por un brujo y por otro brujo y por la bruja y el hechicero y la contra y lo hicieron pasar por el fuego y una cosa y la otra y nada podían hacer. Al contrario, todo empeoraba. Todo empeoraba. ¿Qué pasó con esta familia? Alguien le dijo, llévelo al sacerdote. Yo en ese tiempo era religioso, seminarista, estábamos en Colombia, en Bogotá, Colombia, diócesis de Engativá. Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, nuestro obispo providente, una casa de oración hermosa, tremenda, donde llegaban miles de gente, 2.000, 3.000 gentes a los congresos buscando la liberación. Después de que salimos de Colombia, esa pobre gente ahí está corriendo de lugar en lugar, porque no han podido encontrar a alguien que les ayude con un proceso serio de sanación y liberación. Cuando llegaron a la casa, el niño, que los psicólogos también lo habían atendido y decían que tenía depresión y yo no sé qué y yo no sé cuántas, cayó al suelo y empezó a gritar. Este niño empieza a gritar, toma una fuerza tremenda. Hay 4 medios de discernimiento para saber si un demonio está apoderado de una persona. Primero se llama fuerza sansónica, una fuerza más allá de su condición. Segundo, una aversión a lo sagrado. Ven un Cristo, una imagen de la Virgen, algo bendito y sencillamente lo quieren romper, lo quieren escupir. Tercero, que hable lenguas extrañas. Y cuarto, es la aversión a lo sagrado, la fuerza sansónica, las lenguas extrañas, el conocimiento de lo oculto, que conozca cosas ocultas. Y estas cosas las tenía este niño. Ahora, que conozca cosas ocultas no significa de que adivine el futuro. El diablo no puede adivinar el futuro ni puede leer la mente de nadie. El diablo puede conocer lo pasado. Todo lo pasado lo conoce el demonio. Y este niño tenía estas 4 características. Este niño estaba ahí gritando en liberación. Y empezó esta familia a buscar de Dios la liberación de su hijo. Y buscando de Dios la liberación de su hijo, empezó a llegar
toda la familia a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque toca empezar un proceso en sí. Antes del proceso vivían una vida totalmente desordenada, a las anchas y a las largas, decía mi mamá, pero llega un momento en que tiene que vivir el proceso en sí. ¿Y cómo se hace el proceso en sí? El proceso en sí se hace cuando se llega a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se manifiesta lo que está ahí oculto. Yo he conocido personas, y no le quiero quitar yo autoridad a la ciencia ni a la psicología, pero he conocido personas que han sido diagnosticadas con depresión crónica. Y cuando esta gente es diagnosticada con depresión, los psicólogos dicen que la depresión puede llegar hasta hablarle a la gente. La gente escucha voces, la gente tiene visiones y a eso le llaman depresión. Yo conocí una señora que ya la depresión le hablaba y la depresión tenía nombre, era un demonio, que tocó reprenderlo y tocó echarlo fuera. Ahora, ¿significa que toda depresión sea ocasionada por un demonio? No. Hay depresión meramente humana, hay depresión meramente moral, hay depresiones por la manera en que vivimos y hay depresiones por las cosas que hacemos, los pecados que cometemos. Pero también hay un tipo de depresión causada por un demonio. Escúcheme muy bien. Antes de que esta familia llegara a los pies de Cristo, esta familia vivía a las anchas. Cuando este niño entró a esa casa, cuando esta mujer se encuentra con el Señor, se manifiesta lo que hay en él. Se manifiesta lo que verdaderamente está en él. Cuando este niño llega a los pies de Cristo, lo que está en él se manifiesta. El espíritu inmundo manifiesta su presencia. El papá no sabía. El papá sabía lo que el hijo vivía, lo que estaba pasando con él desde niño, pero no sabía realmente qué estaba pasando. Era un espíritu inmundo, un espíritu sordo y mudo el que lo estaba atacando. Entonces, cuando tienen ese encuentro con nuestro Señor, viene la segunda parte de un proceso, que es el proceso en sí. Y este proceso en sí se divide en tres partes. El proceso en sí, la oración en sí y la vida luego del proceso, después de la liberación en sí. Antes del proceso, durante el proceso, la oración en sí y después de la oración son las cuatro partes. Empieza el proceso. El proceso en sí es un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros en este lugar vinimos aquí? No sabíamos qué teníamos, pero al iniciar la oración viene algo a través del encuentro con el Señor y se manifiesta. Entonces la presencia de Jesús hace que el Espíritu se manifieste. Pero el Señor, que tiene el poder y la autoridad, porque es Dios Todopoderoso. La Biblia nos dice a nosotros en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 16 en adelante, que el Señor Jesucristo expulsaba a los espíritus inmundos con una palabra. Dice Hechos 8:16, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. ¿Por qué? Con una palabra, porque el Señor tiene todo el poder, es Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, el Señor, antes de ir a la oración en sí, a increpar al diablo, a ordenarle que suelte a este niño, el Señor Jesús pregunta, ¿desde cuándo sucede esto? Él sabe todo, se lo repito, pero nos enseña que tiene que haber un proceso. ¿Y quién es el que conoce el proceso de este niño? El papá. El papá es el que sale. ¿Y por qué el papá? Porque el papá representa a la familia y nos enseña que la familia debe orar también en el proceso de liberación y debe influir también en el proceso de liberación. Es el papá el que sale ahí, no es la persona afectada, influenciada la que habla, sino el hombre, en este caso el papá, representa
a la familia. Y el papá le cuenta al Señor todo lo que ha vivido. Desde niño el papá conoce lo que su hijo ha sufrido, el demonio lo tira al agua, lo tira al fuego, quiere matarlo, quiere acabar con él. Pero mírenme aquí, pero no puede. El demonio quiere matarlo, quiere destruirlo, pero no puede, porque el demonio no puede hacer lo que quiera. El demonio es una criatura que se tiene que someter también al poder de Dios, que es todopoderoso. Así usted lo quiera matar, así usted lo quiera acabar completamente, no lo van a poder hacer, porque Dios no se lo permite. Directamente el diablo no puede matar a nadie. Indirectamente yo digo que sí. ¿Y cómo es indirectamente, Padre? Indirectamente es a través de lo que Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en el libro Ángeles y Demonios dice: a través de los idiotas útiles. ¿Y quiénes son los idiotas útiles del diablo? Los brujos, las brujas, los hechiceros, las botánicas. Son aquellos que a través de los actos humanos llevan a las personas a que lleguen a conocer hasta la muerte. A través de bebedizos, a través de maleficios, a través de hechicerías, se puede causar la muerte, enfermando a la persona, enfermándola. Pero que el diablo llegue directamente a matar a alguien, no puede, porque Dios no se lo permite. Sin embargo, vea que el Señor nos enseña de que todos tenemos una historia, y esta historia tiene que ser conocida por la iglesia. Por la iglesia representada en los apóstoles. Y entonces el papá le cuenta al Señor la historia, y el Señor desde el Evangelio de Marcos le dice a los apóstoles, después de reprender su falta de fe, el Señor le dice: tráiganmelo. Y se lo trajeron. ¿Quiénes se lo llevan? La iglesia. La iglesia debe llevar a la familia y al sufriente a través de una catequesis al encuentro personal con Jesús. Y Jesús les enseña, el Señor los catequiza de que todo es posible para aquel quien cree, para quien tiene fe. El familiar y la iglesia deben progresar en el camino de la fe. El Señor reprende a los apóstoles, diciéndoles: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? El Señor les está reprendiendo la falta de fe. El familiar entiende que para que su hijo quede libre, que para que su familia quede libre, tiene que progresar en el camino de la fe. Por eso la acepta. Le dice el papá del niño al Señor: yo creo, acepto lo que estás diciendo, pero ayúdame a creer más. Es decir, quiero seguir avanzando en el camino de la fe. Y ahí es donde nosotros debemos centrarnos. Que no solamente, hermanos, es conocer al Señor ahí, sino que tenemos que crecer espiritualmente, crecer en la intimidad con el Señor, enraizarnos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué mucha gente no se libera? Porque no entienden esto. Mírenme aquí. ¿Me miran, sí o no? Sí. ¿Por qué mucha gente no se libera? Se los voy a explicar. Porque el proceso de liberación tiene que ir acompañado con un proceso de conversión. A la medida que va creciendo la conversión, la fe, el conocimiento de Cristo, enraizarnos en el Señor a través de la iglesia, de los sacramentos, de la oración, asimismo va creciendo el proceso de liberación. ¿Por qué? Porque si una persona que no está convertida, enraizada en Jesús de Nazaret, se libera, abandona al Señor. Y dice la Biblia que la condición postera será peor que la primera. Lucas capítulo 11, versículo 25 nos dice: cuando el espíritu inmundo sale de una casa, ronda por lugares áridos buscando reposo, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de la cual salí. Y al regresar, dice Mateo en el capítulo 12,
la encuentra desocupada, barrida y en orden. Que la encuentre barrida y en orden no hay problema. El que la barrió y la ordenó es Dios. El problema es que la encuentre desocupada. ¿Y cuando la encuentra desocupada? Cuando no hay conversión, cuando no hay vivencia de los sacramentos, cuando no hay oración personal, cuando no se reza el rosario, cuando no se tiene la Virgen María presente en la vida, el diablo va y toma 7 demonios peores que él, se alojan en la casa y la condición postrera será peor que la primera. Por esa razón es que una persona no se libera así inmediatamente, sino que tiene que haber un proceso de conversión. Y cuando usted echa raíces en Jesús, o permite que Jesús se enraíce en usted, que sea Señor en su vida, sea Dios en su vida, ese día usted va a ser verdaderamente sano, verdaderamente libre, para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Antes del proceso, durante el proceso se hace a través de preguntas. Y a través de preguntas se devela lo que ha hecho la persona y se lleva a una renuncia. Si la persona estuvo metida en brujerías, en hechicerías, que hay casos terribles, hermanos. Yo que he conocido tantos casos difíciles, yo que he escuchado tanta gente, a veces conozco casos que, Dios mío, queda uno aterrado, queda uno con la boca abierta, con los ojos abiertos y totalmente estupefacto porque hay unos casos durísimos. Personas que han sido educadas desde brujos o como brujos desde niños. Abuelos que han consagrado a sus hijos y a sus nietos al demonio. Y son unos casos terribles, hermanos, donde tienen que entrarse a través de preguntas. ¿Qué has hecho? ¿Hasta dónde has llegado? Gente que le ha vendido el alma al demonio a través de pactos. Gente que le da culto a la muerte. Darle culto a la muerte es pactar con el demonio. Hay unos casos terribles, hermanos, durísimos, durísimos, durísimos. Y ahí le toca a uno entrar a través de unas preguntas muy técnicas. Porque usted no puede llegar a la oración en sí, de una. No puede usted hacerlo, le hace usted un daño a la persona, le hace usted un daño a la gente. Usted tiene que demostrarle cómo ha vivido, tiene que llevar un encuentro personal con el Señor, para después usted como miembro de la iglesia, como representante de la iglesia católica, usted pueda en el nombre del Señor entrar en la oración. La oración se puede hacer de 2 maneras. Escúcheme muy bien. La oración se puede hacer de 2 maneras. La primera manera es la manera de Jesús. Vea que si usted lee en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versículo 18, solamente ocupa un versículo en la oración. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano el niño desde aquel momento. No dice más. Digan conmigo, increpar. Increpar. Repítalo nuevamente, increpar. Yo ayer les explicaba esta palabra. ¿Qué significa la palabra increpar? Es una orden directa a el diablo. Una orden directa a el problema. Lo increpó, es decir, le habló directamente. Esto cuando es frente al demonio se llama un exorcismo. Y el único que puede increpar al diablo directamente en la Iglesia Católica es el obispo. Numeral 1172 del derecho canónico. Solamente el obispo puede ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos. Pero como a los obispos no les queda tiempo, por sus múltiples ocupaciones pastorales y en el ejercicio de su ministerio episcopal, entonces el derecho le permite al obispo que delegue a un presbítero, a un sacerdote, a un cura, a un padre, como lo llaman ustedes, para que sea el exorcista. Por esta razón, cuando un padre es delegado, escogido, nombrado como exorcista y se enfrenta con el demonio, el sacerdote le dice: yo te expulso, Satanás. Es decir, una orden directa por el poder
que ha recibido para exorcizar, el poder que le ha sido dado a la iglesia, el mismo poder de nuestro Señor. Lo increpa, le da una orden directa al diablo, se llama un exorcismo. Pero entonces aquellos que no somos exorcistas, yo fui exorcista 2 años, tuve el permiso de mi obispo de ejercer exorcismo sobre los posesos. Los que no lo somos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Se llama una oración deprecatoria. Digan conmigo, deprecatoria. Repítalo, deprecatoria. ¿Y qué significa una oración deprecatoria? Es decir, indirecta. En la oración imprecatoria usted le ordena al diablo que se vaya. En la oración deprecatoria usted habla con Dios. Usted hace una oración de liberación. ¿Y quiénes pueden hablar con Dios? ¿Quiénes? Todos los bautizados. Todos los que somos bautizados podemos hablar con Dios porque es un Padre y es nuestro Padre. Por esta razón, esas oraciones que ustedes escuchan tan fuertes, donde gritan aquí, gritan allá, se liberan aquí, se liberan allá, son oraciones deprecatorias. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que con el poder de tu Espíritu expulses este demonio, rompe, Señor. Pero estamos hablando ¿con quién? Con Dios. Y aunque sea una oración fuerte, no llega a ser un exorcismo, porque no se le está dando una orden directamente al diablo. Usted nunca se le ocurra enfrentarse directamente con el diablo. No, usted pídale a Dios que ese Padre bueno, que tanto amó al mundo, que llegó a dar a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese Padre bueno que lo escucha, sea el que envíe el Santo Espíritu y este demonio tenga que huir por la misericordia y por la presencia de Dios en la vida de esta persona. ¿Me hago entender, sí o no? Sí. Oración imprecatoria, directa, exorcismo. Oración deprecatoria, indirecta, una oración de liberación. Es lo que podemos nosotros hacer. Este hombre no le ordenó directamente al diablo que abandonara a su hijo. Este hombre acudió a Jesús, le comentó a Jesús y fue Jesús el que le dio la orden. La oración en sí se basa en el poder exorcizador y liberador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Jesús la oración duraba 1 segundo. Sal de él y el demonio salía. En la iglesia hay algo que se llama el combate espiritual. Es una guerra, es una batalla, es un enfrentarse con el poder de Dios en contra de este demonio, de este espíritu inmundo que tiene agarrada a la persona. ¿Y por qué? Porque el demonio echa raíces en la persona. Y la oración empieza a arrancarlo, a desenraizarlo y a echarlo fuera. Y hay gente, y ustedes lo han visto, lo han escuchado, lo han oído, que se libera a través del grito, vómito, bostezo, erupto, sudor, temblor, lágrima, moqueo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque se desarraiga. Yo conocí el caso de una señora que hacía 17 años atrás se había bebido una serie de bebedizos, encantamientos, que se las habían dado que para que su esposo no la abandonara, y la mujer se tomó una cantidad de cosas y quedó contaminada por el diablo, y 17 años después lo mismo que se había tomado lo vomitó, lo mismo que había tomado se materializó. Yo conocí el caso en Colombia de una mujer que vomitó un pájaro negro como de 70 centímetros. Y algunos dirán, padre, si le tomaba una radiografía, se veía el pájaro ahí, ni porque fuera una jaula, no, de ninguna manera. Al vomitar se materializa. Una niña vomitó una serpiente verde, una mujer vomitaba alfileres y se escupía y nos quedaban pegados en la ropa. Hace poco, orándole por liberación a una muchacha aquí en México, me vomitó una cuchilla de afeitar que se materializó ahí. Oré por una muchacha que tenía un problema de prostitución, se prostituía esta mujer por 2 monedas prácticamente, y en el exorcismo, en la oración de liberación, me vomitó las 2 monedas que cobraba cada vez que se prostituía. Era un demonio que tenía esta muchacha, un maleficio que le habían dado. Los maleficios se materializan, salen. Hay gente que dice, padre,
Es que a mí me duele aquí, me duele allá, me dieron a beber esto o aquello. Yo he visto cómo la gente vomita el maleficio y después de que la gente vomita el maleficio, viene la liberación. Hay otras liberaciones. A mí personalmente me tocó. Duré 15 días con mal de estómago, una diarrea terrible. Menos mal que no me dio tos, o si no sería terrible, man, aún más terrible. Pero escúcheme muy bien. A través del mal de estómago, hay gente que después de una oración de estas quedan con náusea, vómito, sudor, temblor, diarrea, perdónenme que les diga, una orina gruesa, fea, flujo vaginal, con un olor terrible. Todo esto hace parte muchas veces de la liberación. Muchas veces hace parte de la liberación. En la oración en sí se presentan muchas cosas y el demonio se va desarraigando, arrancándose. Conocí el caso de un muchacho en Nicaragua que era drogadicto, consumía lo que llamamos en Colombia el bazuco o el crack que llaman los norteamericanos. Y este muchacho en la liberación que Dios me permitió hacerle, vomitaba el bazuco. Yo sé a qué huele el bazuco y a qué sabe porque lo consumí también en mi adolescencia. Fui drogadicto 6 años de mi vida y eso no es un secreto para nadie. Y este muchacho me vomitaba el vicio, vomitaba y el vómito de este muchacho olía totalmente a droga. ¿Cómo es esto? Yo digo que el que consume vicio, eso es peor que un maleficio. El que se mete la cocaína por la nariz o fuma marihuana o crack o otras sustancias alucinógenas, es peor que el que se ve un maleficio. Si a un hombre de estos se le hace una liberación, el demonio se manifiesta y vomita y termina vomitando ese maleficio que es la droga que ellos mismos han consumido. O ve una persona que sea alcohólica. Una persona que es alcohólica, hasta su piel cambia de color, su olor, absolutamente todo. Y hay un demonio que se llama Baco, que es el demonio del alcoholismo. ¿Me hago entender o no? Una persona que consuma pornografía, se le nota en el color de la piel. Es una piel gris, una piel seca, una piel opaca. En el color de sus ojos, dejan de brillar los ojos. Y cuando se les hace una oración de liberación, el cuerpo se estremece y la gente empieza a temblar y a sudar porque está contaminado por el diablo. Esto mismo lo vemos nosotros en este niño. El Señor empieza a orarle a este niño por liberación y el demonio que lo tumba, lo bota al suelo. Dice el Evangelio de San Marcos que espuma salía de él. Espumarajos, baba salía de su boca. Estaba siendo liberado este niño de aquel demonio. Y sale el demonio. Dice, el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. Sale dando gritos, agitándolo con violencia. Eso es un verdadero exorcismo. Hoy en día vemos nosotros personas que se liberan de esta manera y hay gente que dice, ay, eso es un show, eso no es de Dios. Es imposible que alguien se libere vomitando o se libere a través de la baba o se libere temblando y sudando. Vea que la Biblia lo dice. Es un verdadero exorcismo que está haciendo el Señor. En la oración en sí pueden suceder muchas cosas. Te lo repito, en Jesús de Nazaret era inmediato. A la iglesia le toca muchas veces un proceso, porque el proceso depende de la conversión de la persona y de la vida de santidad que tenga el ministro. Entre más santo, entre más entregado, entre más comprometido, entre más oración y más ayuno tenga el ministro, Dios más lo va a utilizar. Pero también entre más haya convertido la persona, más haya echado raíces en Jesús, más ya se haya comprometido con el reino, haya entrado en esta vida espiritual, haya vivido también una vida de conversión, ahí también es cuando se va el diablo. ¿Me hago entender o no? Sí. Hay 3 voluntades, las que están en un proceso de liberación. La voluntad de Dios, la voluntad del ministro, sacerdote o laico, y la voluntad del paciente o el hijo de Dios que está pasando por ese proceso. Entonces, en la oración en sí es el encuentro personal con Cristo y permitirle al Señor que sea Él el que obre. Pero ahí no termina todo. Ahí no se acaba este proceso. Termina luego de la liberación.
¿Qué vamos a hacer nosotros después de la liberación? Dice la palabra del Señor que este niño quedó en paz. Claro, después de la liberación viene una paz. Antes de una liberación hay gente que tiene unas cosas terribles a nivel emocional. Depresiones, soledades, angustias, deseos de muerte, desesperanza, desesperación terrible. Gente que no puede vivir sin tomar, sin consumir, sin emborracharse, sin drogarse, sin tantas cosas. Viene la liberación y viene una paz. Hay gente que dice, ay Padre, yo me siento tan tranquilo después de esa liberación. Hay gente que viene queda con un cansancio físico. Yo conocí una señora que me dijo que me iba a demandar a mí después de una liberación porque duró una semana sin poderse levantar de la cama. Y la señora, ¿sabe qué dijo? Que yo la había agarrado a patadas, a cabezazos o a narizazos. ¡Ta! Libérate. No, fue tan fuerte la liberación que pobre mujer, duró una semana sin levantarse de la cama. Ella creía tal vez que le habían pasado un carro por encima. Claro que sí, se siente así. Un cansancio terrible. O hay gente que duerme tranquila. Vea tan tranquilo que quedó el niño que creían que estaba muerto. Quedó dormidito ahí después de esa liberación tan terrible. Hay gente que después de la liberación queda verdaderamente tan tranquila que puede dormir en paz verdaderamente. Pero lo mejor de esto es la restauración que nos da Jesús. Dice la Biblia que el Señor toma al niño de la mano, lo levanta y se lo devuelve a su familia. Devolvérselo a la familia es un acto que siempre hace Jesús. El endemoniado de Gerasa, que vivía en medio de las tumbas en San Marcos, en el capítulo 5, cuando el Señor pasa al otro lado del mar de Galilea y se encuentra con este endemoniado. Cuando el demonio sale y se meten en los cerdos y llegan al acantilado, dice la Biblia que el muchacho estaba vestido y en su sano juicio. El muchacho se quiso ir con Jesús a la misión y el Señor le dijo, no, vete y háblale a tu familia. Porque el Señor siempre se lo devuelve a la familia, porque con la familia es que tienen que buscar de Dios. ¿Me hago entender o no? Entonces, esto es importante, la restauración. Pero también es importante la vida de oración que vamos a vivir de ahí en adelante. Y la vida de oración se tiene que dar en 5 aspectos diferentes que yo se los voy a decir para terminar esta predicación. Primero, la reconciliación, el sacramento de la confesión, tiene que ser mínimo cada mes. Segundo, tenemos que enamorarnos de Jesús en la Eucaristía, ir a misa todos los días, los domingos, ir a misa cuanto más podamos, vivir horas santas y estar delante del Señor cuanto más podamos. Tercero, el ayuno tiene que ser fundamental en nuestra vida. Hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. Ayunemos los martes, ayunemos los viernes, o ayunemos los miércoles y los sábados, que son los días de la Virgen, pero hagamos oración y hagamos ayuno. Cuarto, las ofrendas, el aprender a dar, salir de nosotros mismos para aprender a compartir desde lo que tenemos en los más necesitados. Y por último, la oración personal, a través del rezo del Santo Rosario. Es muy importante que una persona que haya salido de un proceso de liberación se vuelva mariano, se esconda como lo hizo Dios en el vientre de la Virgen María o en los brazos de la Virgen María cuando lo iban a matar, se escondió en los brazos de su mamá. Ahí tenemos que estar nosotros también. Hermanos, entre más marianos, más ungidos. Entre más marianos, mejor cristianos. Tenemos que volvernos enamorados de la Santísima Virgen María. Y es más, se lo digo yo, como sacerdote misionero mariano, consagrarnos a Dios a través del corazón de su mamá. Yo tengo un testimonio tremendo. Cuando a mí me consagraron a Dios a través del corazón de la Virgen, yo sentí la protección de la Santísima Virgen María. Y el demonio me lo dijo en el exorcismo. No te puedo tocar, me dijo el demonio. No te puedo tocar
porque esta mujer que está parada al lado tuyo no me permite tocarte. Yo hoy, como sacerdote mariano, lo voy a consagrar a Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Si usted tiene su rosario, le voy a imponer el rosario como signo de su consagración. Y si es para algún familiar suyo, se lo voy a mandar para que lo reciba y reciba también la gloria del Señor. Pero hoy, en el nombre del Señor, vamos a salir de este lugar sanos, libres, bendecidos, protegidos y viviendo la victoria de los verdaderos hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret.